libro de Graffiti Alphabet. Estos rotuladores a base de agua de la marca Cena Color son bastante buenos para el precio que tiene, así que he cogido todos estos colores para empezar a hacer mi siguiente dibujo. Aparte también he cogido estos Poscas, que no sé si lo utilizaré, pero algunos los cojo, un lápiz y un boli. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a pintar es poner una hoja debajo, ya que los rotuladores suelen traspasar las páginas. Tenemos suerte de que estos son base al agua y traspasan un poco menos. Los base al alcohol creo que traspasan cualquier página, no lo sé por qué, pero traspasan. Si alguien sabe algo, algún tipo de papel que no traspasen o algún rotulador base a alcohol, que lo comente. En esta parte voy a darle algunas rayas así en movimiento para darle un poquito más de estilo a nuestras letras. Ahora vamos a dar la parte más clara en la zona más alta. Siguiendo la misma manera de rellenar voy haciendo todas las letras. Como veis, la diferencia de color entre esta y esta es diferente, ya que estamos utilizando un color más claro. Si queremos las partes blancas, las podemos ir borrando dándole un poquito con el rotulador antes que seque, ya que así se van difuminando entre ellas. Una vez que terminemos esta parte de letra, nos iremos en la zona alta y ahora os explico. Si estuviéramos rellenando muy rápido, todo esto quedaría menos relleno, así que a diferencia de esta zona, vamos a dejar aquí arriba más espacio entre las líneas. Hacemos un relleno mucho más rápido, pero igual de eficaz, ya que resaltan las letras con el fondo blanco. Ponedme en comentarios de qué manera vosotros rellenáis las pompas y los throw up, y qué más detalles pensáis que podríamos meterle a este tipo de letras y al abecedario en concreto. Aquí veis bien cómo lo estoy haciendo. Veis que son líneas incisas, pero dejando un espacio mayor. Os cuento la experiencia que cuando estamos pintando en la calle no tenemos suficiente tiempo para rellenarlo completo, pero sí para darle la primera pasada. Y ahora en la parte de abajo voy a darle como una pequeña sombra para darle volumen, y en esta parte igual. Y estos pequeños detalles siempre quedan bien en nuestras letras, da igual el estilo, si son throw up o si son Will Style o el estilo americano, incluso en las letras 3D. En las Blockbuster también se lo he metido, quedan genial. Si estáis fijando, estoy utilizando toda la gama de azules y de colores fríos para hacer las letras. Ahora pienso que deberíamos utilizar otra gama de color como los colores cálidos, pero antes vamos a hacerle el line y las sombras de color negro para hacer que las letras resalten más. Para este caso estoy utilizando un rotulador Posca, que son de tiza líquida y los rotuladores son de tinta opaca, así que cubrirá 100% nuestras letras. Poco a poco vamos avanzando nuestro abecedario, dejándolo con un resultado excelente. ¿Y vosotros habéis hecho algún abecedario? ¿Y qué tal? ¿Cómo os ha ido? Por si no lo conocéis, tengo un libro de abecedario de graffiti con diferentes estilos, entre ellos el Will Style, el Throw Up, la pompa, el Blockbuster y el 3D. Llega la hora del Power Line, así que vamos haciéndolo poquito a poco. Como veis, es un color bastante llamativo y eso hará también darle un toque especial a nuestro abecedario de graffiti. Y no te pierdas el vídeo de cómo hice este abecedario de graffiti desde cero. Enlace al final del vídeo. Y estamos ya rematando de toque final con un blanco haciéndole unos brillos a nuestras letras. Creo yo que quedará genial, así que vamos a ir avanzando y vemos el resultado. Y este es el resultado final de nuestro abecedario Throw Up. Recordamos también que en la página negra de la parte izquierda se puede colorear con lápices de madera y con Posca. Si quieres ver más tutoriales, suscríbete para no perderte ninguno, activa la campanita. Y si quieres un nuevo tutorial referente a algo, solo tienes que escribirlo en los comentarios, así que te echaré una mano en lo que pueda. Muchas gracias y hasta la próxima.